Bienvenido a Creavits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental. Con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos a este lunes de Creavits Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio que para mí, no sé, tengo muchísimas ganas de abordarlo. Creo que podemos sacar muchas cosas buenas de aquí y espero que para ustedes sea, no sé, un ratito de aprendizaje y aportes. Hola Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Julieta, hola a todos nuestros oyentes, sean bienvenidísimos a un nuevo lunes de Creavit con un tema que esperamos a todos los que nos están escuchando y nos van a seguir escuchando, las diversas plataformas, pues sea de su completo interés, pero sobre todo considero que va a ser un episodio tipo cápsula vitamina. Y en general, pues estoy muy bien, físicamente no tanto porque he estado un par de días enfermo y bueno, un poco agotado físicamente, pero mentalmente me encuentro muy bien. ¿Tú qué tal estás? Yo estoy bien, me siento muy tranquila. Creo que llevo unas semanitas por ahí intentando reestructurar toda esta energía con la que creo que me identifico. Y realmente a día de hoy digo, "Uf, me siento en paz, me siento tranquila, estoy fluyendo con mi ser, así que no me extiendo más porque si no, aquí puedo hablar y decir un montón de cosas. Camilo, bueno, el día de hoy mm, vamos a hablar de sentir, el episodio número 100 que fue ¿cómo estás en pregunta? Hablábamos de que se podía hacer la pregunta ¿cómo te sientes en lugar de cómo estás? Y hoy volvemos a traer aquí el sentir, este verbo que creo que tiene mucho que ver con el ser humano y también tiene que ver mucho con quizás nuestra profesión, porque lo sentimos, lo vemos, lo escuchamos, lo involucramos en muchos, muchos aspectos en nuestro día a día como profesionales. Y hemos titulado este episodio Sentir cansa, pero callar agota más. Entonces, no sé si podríamos empezar justamente con ese sentir. No sé cómo podríamos definir el sentir, porque para mí como que surgen varias palabras, como no sé, es una experiencia, sentir puede ser un placer, sentir puede ser una sensación, sentir puede ser una percepción y también un esfuerzo, depende desde donde lo veamos, ¿no? Efectivamente, Juliet, el sentir, yo creo que viene justamente de dos palabras claves, mi percepción y mi experiencia. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque todos vamos a sentir ante un mismo suceso de formas diferentes basados en nuestra percepción de ese suceso y nuestra experiencia acorde a sucesos similares que hayamos atravesado a lo largo de nuestra vida. Entonces creo que está el sentir es muy subjetivo, así como hay sentires ya pues muy sociales, ¿cierto? A mí hay algo que me parece interesante y creo que sería muy clave para empezar, bueno, ya empezamos, pero para continuar hablando de este tema, y es en qué momento nosotros nos empezaron a dar un discurso de que lo mejor que nosotros podíamos hacer como seres humanos era hacer silencio, callarnos. Y en muchas partes del mundo, en muchos lugares, he escuchado el tema de la gente no habla, no expresa, porque le puede dar al enemigo la posibilidad de destruirle. O en otras partes se escucha, la gente calla porque el sabio calla y bueno, y frases de este tipo. Y entonces se ha dado una malinterpretación generacionalmente a este tipo de frases y entonces en muchos casos hay gente que ha optado por callar simplemente porque creen que si hablan, pues se van a ver vulnerables, si hablan, los van a juzgar, si hablan, les van a dar herramientas a otras personas para que les hagan así, les toquen donde les está doliendo y pues eso lo lastime más.
Y si a eso le sumamos ya desde mi perspectiva de hombre, que a nosotros no nos enseñan a expresarnos, ¿sí? He escuchado muchas veces y un par de podcasts que me parecieron excepcionales hace poco y es cómo a los hombres la única emoción que nos han validado, no nos la enseñan, pero nos la validan, por lo tanto se nos arraiga, es la ira. Entonces estamos tristes, ira. Estamos estresados, ira. Tenemos ansiedad, ira. O sea, todo el tiempo reaccionamos con ira ante las emociones, ante cualquier emoción que aparezca, justamente porque como no nos enseñaron sobre ellas, pues cada vez que sentimos algo, lo manifestamos de la única forma que teóricamente sabemos. Y no por eso está bien, eso sí cabe aclararlo, pero eso está empezando a cambiar y es lo que me parece importante y destacable en este momento cuando, en cuanto a sentir se refiere. Ahora me parece trascendental entender que el sentir, ya refiriéndose a emociones, atraviesa por todas, por cada una de las emociones. O sea, incluso callar cualquier emoción, así sea positiva o negativa, va a generar un desgaste. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque todas las emociones generan una sensación, unas experiencias corporales, físicas, mentales, y evidentemente si las callamos, pues van a generar algún tipo de agotamiento, claro, cada una en una proporción diferente a la otra. Pero sí, para mí sentir es agotador. Callar también lo es, pero siento que si lo llevamos a ese punto de comparar por qué es agotador, y es que cuando sufres una depresión, sí, me estoy yendo un poquito al extremo, te agotas, te agota muchísimo, te quita muchísima energía. Cuando atraviesas un duelo, también. Cuando pasas por un momento de rabia, cuando terminas de transitar esa emoción, te sientes agotado. Cuando lloras, después de llorar, te sientes agotado muchísimo. Entonces ya hablamos de que sentir de por sí ciertas emociones te puede hacer sentir como un bajón de energía y resulta siendo agotador. Hay otras emociones que por el contrario te dan un plus de energía, pero callar para mí es una consecuencia de tragarte, digamos, toda esa energía negativa, toda esa energía que cuesta, que te agota, porque, no sé, voy a traer aquí mi experiencia, no sé, hace 2 años de un duelo que transité y realmente fue un duelo de unos más o menos 10 meses donde me sentía tan en subidas y bajadas que mi energía, ninguno de estos 10 meses fue igual. Mi energía, me sentía de verdad físicamente muy cansada emocionalmente, porque la tristeza, la nostalgia, el dolor, todo esto realmente agota, pero si hay una emoción que tú no transitas dentro de tu duelo o dentro del proceso que sea y te la callas, te enferma. Y eso me pasó a mí. Empecé, no sé, a somatizarlo de cierta manera y dentro de ese duelo tenía que atravesar un momento de rabia. Y cuando no la quise atravesar, cuando me resistí, de pronto por circunstancias, de pronto porque no me identificaba con ella o de pronto porque la veía como que innecesaria, pues me la estaba callando, me la estaba comiendo y realmente me empecé a enfermar. Físicamente me empecé a enfermar. Llegó un momento donde yo no podía respirar muy bien. Empecé a somatizar de cierta manera esa rabia.
y tuve mi proceso psicológico, mi proceso psicoterapéutico, donde encontramos que se refería especialmente a esta emoción. Y cuando la transité, cuando la entendí, cuando la abracé, fue cuando mágicamente desaparece esta incomodidad o este padecimiento que ya me tenía un poco abrumada de no poder respirar muy bien. Entonces, aquí es donde callar nos puede traer consecuencias y no solamente emocionales, sino también físicas. Exacto, Juliana, estoy totalmente de acuerdo contigo y gracias por compartirnos tu experiencia. Y quiero hacer un paréntesis acá, justamente el tema no se trata de dejarte sentir o huirle al sentir simplemente porque igual, si me callo me genera un agotamiento y si siento también me genera agotamiento, entonces ¿qué están queriendo decir? ¿Que lo mejor es no sentir? No. Lo que en palabras más, palabras menos, quiere decir es que depende de la emoción y el tiempo que dure la emoción o la sensación en el cuerpo, pues evidentemente va a generar un mayor desgaste, un mayor cansancio y luego, ya como Juliet nos compartía, pues el impacto que va a tener en el tiempo, si no se gestiona, pues va ya a llegar a un nivel no solo psicológico, sino también físico. Y el tema de las emociones que nosotros por X o por Y motivo simplemente estamos experimentando, que estamos sintiendo, tenemos, o sea, genera un desgaste desde el punto de empezar, por ejemplo, a analizar por qué me estoy sintiendo así. O sea, ya de por sí desgasta sentir, ¿sí? La experiencia que estamos sintiendo a nivel corporal y mental. Ahora luego tenemos que hacer el proceso de por qué me estoy sintiendo así, por qué estoy experimentando esto, qué está pasando. Y entonces ya también eso implica otro tipo de desgaste para empezar a enfocar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y empezar a ponerle nombre a las cosas. Pero aquí creo que la invitación tendríamos que, o de mi parte quiero llevarlo más bien, aunque sentir sí cansa, a que es necesario sentir, independientemente de lo que esto conlleve, porque es que justamente el sentir nos permite un descubrimiento, un entendimiento, una reflexión y una evolución, porque cuando yo no me permito el sentir, pues me estoy cohibiendo a mí mismo de crecer, de aprender, de avanzar. Y lo más importante y lo más relevante considero de todo este episodio es que aprendamos que hablar es supremamente importante con cualquier emoción que aparezca, unas más que otras, pero es muy importante. Ojo, hablar con un amigo, hablar con el terapeuta, hablar con un círculo primario, hablar con familia, pero hablar. Si no se puede hablar porque por X o Y motivo no se tiene esa red de apoyo, escribir, expresar, manifestar, arteterapia, lo que tengan en su alcance que les permita expresar esas sensaciones que están experimentando. Porque el tema es la acumulación. Eso es como los conflictos en pareja. Es que es una discusión pequeñita. Es que esto es insignificante. No, todo importa. Todo importa porque en la medida en que se va sumando, pues en algún punto va a explotar. Hay un dicho coloquial y es como si guardaras la basura debajo de tu cama. En algún punto va a empezar a oler, en algún punto se va a hacer insostenible y pues se va a hacer muy visible todo lo que has estado ocultando. Y el tema de callar es justamente porque como nos da miedo expresar, nos da miedo sentirnos juzgados, nos da miedo sentirnos vulnerables, cuando callamos no estamos resolviendo nada. Cuando callamos, asumimos que si no decimos nada, pues esto pasa y en 1 o 2 semanas ya estoy bien. No, el problema, la situación, lo que experimentaste va a seguir existiendo y va a seguir afectando y no te vas a dar cuenta. Y en el largo plazo, cuando vengan las implicaciones físicas, pues vas a entender la parte negativa que tuvo simplemente no haberle dado visibilidad a eso. Y es algo a lo cual nosotros le hemos hecho muchísima promoción a lo largo de estos episodios y es, tenemos que empezar por validarnos nosotros, tenemos que empezar por darle importancia a lo que estamos sintiendo, porque independientemente de cuál sea la emoción que esté apareciendo, importa y algo nos está queriendo decir nuestro cerebro, nuestro cuerpo cuando aparece esa emoción. ¿Sí? No aparece porque sí, no aparece porque es natural sentir esta emoción, porque sí, no. Ahí es donde entra el tema de por qué me estoy sintiendo así frente a esto.
¿Qué está pasando con esto y por qué estoy sintiendo estas situaciones? Y entonces, reitero, esto te va a permitir validarte, aceptarla, pero luego empezar a comprender y a evolucionar y a transformar eso que estás sintiendo. Y siento que el mayor de los problemas que tenemos los seres humanos es justamente que no nos validamos. Y como no nos validamos y como no le damos trascendencia e importancia a lo que nos está pasando, pues nos callamos. Nos callamos y empezamos a acumular y acumular. Y el tema es que no solo estamos acumulando una cosa, porque se puede malinterpretar, es que yo me callé una cosa. No, cuando te acostumbras a callar una, luego vienen dos, tres, y así hasta que estás cargando un montón de problemas encima, un montón de situaciones que sí, que seguramente hablarles no las va a solucionar. Y entonces, ay, sí, yo para qué hablo si igual, porque esto lo dicen, yo, ¿de qué me sirve hablar si igual nadie me va a solucionar mis problemas? Y aquí el tema no se trata de que si hablas te solucionen o no, es que hablar te libera. Y si el hablar lo acompañas de una emoción, por ejemplo, nosotros decimos que llorar alivia, y efectivamente alivia, que hablar alivia, efectivamente. Pero qué bonito es cuando se habla y se llora, porque es que libera mucho más. Tú puedes llorar, sí, porque estás triste, pero si no hablas de lo que te está generando tristeza o no lo expresas, pues va a ser como una medio gestión. Si tú hablas de lo que estás sintiendo, de esa tristeza, por ejemplo, pero no lloras porque quieres ser fuerte, pero igual hablaste, pues lo hiciste, pero te falta la otra parte que es expresar eso que estás sintiendo, como tu cuerpo lo quiere manifestar. Entonces, las dos cosas van de la mano, el sentir y el expresar. Sí, hay que tener mucho cuidado con quien hablamos, claramente, no a todo el mundo le podemos estar contando las cosas, y no porque vayan a usar o no en contra de nosotros lo que les contemos, sino que no todas las personas están preparadas para escuchar, no todas las personas están preparadas para compartir, para aconsejar, para orientar o simplemente para estar en silencio. Y entonces, pues muchas veces lo que se consigue lastimosamente, pues es que las personas se alejen del entorno. Entonces, sí hay que intentar tener una red de apoyo con la cual podamos contar justamente para poder hablar cuando lo necesitemos. Porque es que si no, o sea, al corto plazo ni siquiera nos tenemos que ir a una enfermedad física. Vas a empezar a experimentar insomnio, estrés, ansiedad, y ni qué decir de una tristeza que no se gestiona, que con el tiempo se vuelve una tristeza patológica y luego puede convertirse en una depresión. Sí, pero yo creo que aquí lo más importante dentro de todo este episodio y ya como para ir cerrando, es que sentir nos conecta con lo que somos, sentir nos conecta con nosotros mismos. A veces puede ser placentero sentir, a veces puede ser incómodo, pero sentir es inevitable porque es lo que nos está haciendo humanos, seres humanos, lo que nos está haciendo estar vivos, estar presentes, estar conscientes tanto de nosotros mismos como del mundo que nos rodea, porque también muchas veces sentimos según nuestro exterior, ¿no? Lo que nos dé los demás, lo que percibimos por nuestros sentidos. No estamos hablando aquí exclusivamente de sentir físicamente, sino de sentir emocionalmente. Y callar tu sentir no solo agota, sino que también puede enfermarte. Y bueno, exacto, Juliet. Entonces voy a volver a un punto clave que había dicho y lo llevo nuevamente a mi praxis como hombre. Y es que, claro, generacionalmente nos han enseñado que lo mejor que podemos hacer nosotros como hombres es ser fuertes, no hacer drama, callarnos y continuar, porque todo se resuelve, porque en la vida todo se resuelve tarde o temprano. Y no, no, no es así, porque entonces luego vienen las repercusiones en el largo plazo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno con nuestros amigos, pues porque lastimosamente no visibilizamos esas cosas que nos están haciendo daño de alguna u otra forma. Y siento que, aunque las cosas están cambiando hoy y se está hablando un poco más de salud mental masculina, todavía es, todavía está demasiado arraigado el tema de que los hombres no podemos llorar, no podemos expresar, no podemos decir cómo nos estamos sintiendo porque eso es vernos vulnerables y nos quita la hombría. Y entonces, si lo vemos desde este punto, pues cuántos hombres, o sea, ustedes que nos están escuchando,
en este momento, cuántos hombres hay en su entorno, desde su papá, su abuelito, su tío, su primo, su hermano, su amigo, en su entorno que de verdad puede estar librando una batalla enorme y simplemente siempre va a responder cuando no estoy bien, cuando no está bien, cuando simplemente lo hace como un mecanismo de defensa o como un mecanismo aprendido generacionalmente para protegerse de que lo juzguen, para protegerse de que las personas que lo están rodeando lo vean como menos o vulnerable porque la sociedad nos ha enseñado eso a nosotros los hombres. Sí, está cambiando, pero todavía falta muchísimo trecho para poder llegar a un punto de equilibrio, por lo menos emocionalmente hablando. Y esto sí me parece que tenemos que hacerle eco, porque entonces, como tú empezaste este episodio, como empezamos, por ejemplo, el primer podcast de esta temporada, y el primer episodio de esta temporada es que, ¿cómo estás? Es una palabra tan común pero tan poderosa, porque si la sabemos llevar y si le podemos generar esos espacios de escucha, no solo a los hombres, a todas las personas en general, pues empezaremos justamente a crear espacios más seguros entre nosotros, entre nuestros círculos. Sí, está muy guay quedar y compartir y tomarnos un refresco, una cerveza o una comida y reírnos. Eso está genial, estupendo, distraernos del mundo. Pero qué bonito sería antes de empezar a cualquier actividad con nuestros amigos sentarnos honestamente y preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, expresarlo, manifestarlo, soltarlo y luego ya habiendo soltado esa carga, poder disfrutar del resto de actividades que se tengan planeadas. O sea, no podemos no disfrutar, claro que sí, disfrutar está súper bien, pero también deberíamos aprovechar estos espacios que a veces no son tan frecuentes con nuestros amigos para escucharnos más, ¿sí? O sea, planificar. Si nos vemos una vez al mes, hombre, en un mes pasan muchas cosas. Poder compartir un ratito previamente qué es lo que está pasando o después de, pero intentar que durante esos encuentros se generen esos espacios de escucha y de conversación. Recordemos que mucha gente no está esperando retroalimentación, simplemente un espacio para escuchar, para que le escuchen. Pues sí, cuando tú haces referencia a ese espacio antes de empezar una actividad y demás, mm, y luego recapitulas y dices como que, bueno, dentro de el tiempo que se comparte siempre podemos buscar ese espacio. Y es que es así, cuando estamos cómodos, cuando nos sentimos cómodos de poder expresarlo y decirlo, lo podemos hacer. Ahora también pienso que hay mucha gente que probablemente ve esto como un poco dramático. No sé si esté bien esta definición, pero generalmente las personas que omiten su sentir o que no les gusta expresarlo o que se les dificulta muchísimo, como que clasifican el sentir en un aspecto drama, un aspecto dramático. Esto no me gusta, como que me viene a contar sus problemas, o sea, así mismo como rechazan su sentir, rechazan el de los demás. Entonces, es bastante complicado pedirle a alguien que me entienda cuando en realidad esa persona no se entiende a sí mismo. Claro, por eso es supremamente importante entender que no a todas las personas les podemos compartir lo que nos está pasando. Y por eso, bueno, ya los que son de aquí escuchas recurrentes sabrán cuando yo hablo de amigos, a qué tipo de amigos me refiero. Y es justamente lugares donde te sientas seguro, porque pues evidentemente tienes que sentir esa confianza de poder compartir cómo te estás sintiendo y obviamente un espacio donde te validen. Que ojo que la validación a veces simplemente es desde el silencio. Si tú no sabes cómo validar porque te cuesta validarte a ti mismo, a veces validar también es hacer silencio y escuchar. No, la otra persona no necesita generalmente o muchas veces una retroalimentación y menos si no sabes cómo dársela. Pero escuchar y luego abrazar, escuchar y estar presente, estar atento, es un gran aporte para la otra persona y es una forma de validarle. Pero, pues justamente con esto que tú nos estás compartiendo, pues si nos ponemos en ese rol de
Paulina, es que la gente generalmente no sabe escuchar, es que la gente generalmente va a juzgar si yo hablo o no hablo, pues mucha gente se limita y se cohíbe de hacerlo porque es como, ¿para qué voy a hacerlo si igual esta gente no escucha? Inténtalo, o sea, inténtalo una vez. Si ves que no se puede, pues igual estás mal de amigos, igual y ve buscando un nuevo círculo social, pero pues inténtalo para saber si realmente las personas están prestas o no a escucharte. Yo también he escuchado a un montón de gente que no le gusta quedar con otras porque, es que siempre que voy, esta persona es un drama, esta persona todo el tiempo se está quejando, y entonces esto me carga y qué pereza. Está también es totalmente válido que tú sientas eso. O sea, es que aquí no se trata de quién tiene la razón o no. Y por eso justamente reitero que no todas las personas están preparadas para escuchar. Pero si tienes una persona en tu entorno que te permite esos espacios, aprovéchalos. Sí, es muy valioso tener una persona que te permita validación, que te dé seguridad, que te dé confianza. Sobre todo, algo muy importante que tú decías, es que es drama. Hay, hay, hay cosas que para nosotros son demasiado importantes, aunque para los demás pueden ser insignificantes. Aquí lo que importa es que a nosotros nos importe, porque si a nosotros nos importa, ya es importante. Parece un trabalenguas, pero es la realidad. Y entonces, en ese orden de ideas, tenemos que empezar por validarnos. No importa si yo le hablo 10 o 100 veces a mi mejor amiga, a mi amigo, a mi familia, a mi círculo seguro de la misma situación. Si lo estoy hablando es porque todavía me duele, si lo estoy hablando es porque todavía me afecta, si lo estoy hablando es porque todavía algo me está haciendo clic y todavía no lo he podido resolver. Porque seguramente si no lo hablara, pues porque ya pues, lo habré resuelto. Pero el hecho de hacerlo constante, pues me está generando una liberación y por eso lo estoy haciendo. ¿Sí? También es muy importante la gratitud. Claro, cuando nos generan estos espacios también es bonito agradecer porque muchas veces las otras personas lo hacen pues, de forma inconsciente, pero cuando tú les agradeces los haces consciente del favor que te acaban de hacer por escuchar, por estar. Y entonces eso los va a volver más atentos, más presentes y obviamente los va a volver unos amigos, familia, pareja, muchísimo más empático y compasivo contigo y con ellos. Así es verdad. Pues ya que hablamos demasiado de sentir, 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 vamos a ir cerrando este episodio con nuestras cápsulas de vitamina. Yo por mi parte, pues quiero decirles a todos nuestras escuchas que no tengan miedo a explorar su sentir, no tengan miedo a conocerse más, porque creo que es a partir de ahí cuando empieza ese despertar y esa evolución que cada uno merecemos vivir, merecemos atravesar y con la que deberíamos de poder caminar este camino llamado vida. Yo quiero terminar diciendo qué bonito es sentir, conectar con uno mismo, qué bonito es explorar tu interior, conocer cada parte de sí. También qué bonito es encontrar respuestas en uno mismo sin caer en lo que decimos dramatismo. Y qué bonito es poder vivir iluminando tu interior y acogiéndote a lo que te hace bien, porque eso solamente tú lo sabes. Julián, muchas gracias por tu cápsula de vitamina. Yo sí quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando algo muy importante y es que callar no nos hace fuertes, sí, sobre todo callar nos hace invisibles. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué callar nos hace invisibles? Sí, porque cuando tú no expresas, cuando tú no manifiestas, cuando tú generalmente te muestras bien ante el mundo, la gente asume que tú mantienes estable, que tú mantienes en equilibrio, que tú estás bien. Y entonces lo que genera es una invisibilidad de ti. La gente generalmente no va a preguntar cómo estás, porque como siempre estás bien. La gente nunca se va a preocupar si tienes un problema o no, porque como tú, entre comillas, siempre resuelves, o eso es lo que quieres mostrar. Entonces al final, callar no te está haciendo una persona fuerte, sino te está invisibilizando entre los demás. Lastimosamente, las demás personas generalmente se enfocan en
quiénes están hablando, en quiénes están expresando. Si tú dices que tienes un problema, pues te están escribiendo, están atentos a lo que te está pasando, pero si nunca dices nada, pues al final tú solito te estás invalidando y te estás invisibilizando. Y en el tiempo, callar, silenciarnos, no solo nos hace invisibles, sino que además nos va a pasar una factura física, mental y a veces eso que nos sucede con el tiempo puede tener repercusiones que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Y es importantísimo que empecemos a prestarle atención con cosas sencillas. Y ahí es donde viene mi cápsula vitamina. A veces hablar nos cuesta mucho, mucho, porque no sabemos cómo expresar lo que estamos sintiendo. Sentimos tantas cosas y pensamos tantas que sentimos que si empezamos a hablar va a haber un montón de cosas sin sentido. Y eso nos cohíbe de hablar aun cuando queramos hacerlo. Entonces mi invitación es, pon en orden tus ideas, escribe, escribe lo que estás pensando para que veas qué es lo que está haciendo sentirte de esa forma. Y cuando tengas más claro lo que estás pensando, pues puedes sentarte y compartir las cosas que estás sintiendo con un amigo, con un familiar, con un terapeuta, pero intenta, dentro de la medida de tus posibilidades, generar una red de apoyo. Esta palabra deberíamos visibilizarla mucho más y desestigmatizarla. Es decir, se habla mucho de tener amigos, sí, hermoso, maravilloso, pero qué bonito tener una red de apoyo, conformada por quienes nos parezca, pero qué bonito es poder tomar mi teléfono y decir no estoy bien y que haya una persona ahí dispuesta a escuchar, dispuesta a estar, dispuesta a acompañarme, no a resolverme, no a solucionarme, pero a estar y acompañarme. Porque muchas veces, y lo digo desde la experiencia propia, muchas veces yo no he necesitado que me resuelvan. Muchas veces yo no he necesitado que las personas me den palabras de consolación o de aliento o me motiven. Muchas veces lo único que yo he necesitado es una persona que me diga, dale que si te caes, yo te ayudo a levantarte. Dale que si te estrellas, yo te respaldo. Dale que aquí estoy y te acompaño. Oyentes, muchas gracias por estar hasta el final de este episodio. Les deseo una excelente semana. Por favor, aprendan a crear el hábito de expresar, de sentir, de hablar, porque es que hablar es terapéutico, hablar es sanador. Y hablar, la comunicación es esencial para generar mejores relaciones, no solo con amigos, sino con nuestra pareja y nuestra familia. Un abrazo para todos, Juliet. Nos vemos en un próximo episodio y a todos les deseo una feliz semana. Hasta la próxima. Me has robado mi crea el hábito de perfecto, ya lo has dicho tú, por favor, gente bonita, no tengan miedo a sentir, no tengan miedo a explorar esa parte de ustedes mismos. Solamente ustedes pueden hacerlo y conocerse muy, muy bien. Así que, no siendo más, gracias por llegar hasta el final de este episodio Y oyentes, recuerden que sentir cansa, pero callar agota muchísimo más. y por favor, creen el hábito de escucharnos. Somos Creavits.